Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Se lleva a cabo en la ciudad de Cali una nueva versión de la Feria del Libro. Este es un escenario, un espacio de suma importancia para la ciudad, porque debemos seguir amando el libro. Yo soy de las personas que creen que no es lo mismo leer un libro en internet o leer un texto en el espacio virtual que leerlo en papel, que leerlo en un libro o también en un periódico o leer una revista. Hoy hemos invitado precisamente a una persona que está vinculada también con este pensamiento, con esta línea de pensamiento, que reivindica también la producción intelectual a través de los libros. Se trata del profesor, del abogado, el doctor en Derecho Público de la Universidad de Zaragoza, España, abogado de la Universidad Libre, el doctor Rafael Ballén. Muy buenas tardes, doctor Ballén, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Buenas tardes, Luis Alfonso, gracias por la invitación. Bueno, y lo tenemos aquí porque él, aunque ha sido principalmente un hombre vinculado al derecho, a la enseñanza del derecho, al litigio, a la defensa de la juridicidad progresista, pues también es un escritor de literatura, de ficción, y viene a Cali a presentar una de sus últimas producciones en materia literaria. Está haciendo novela, acaba de ser editada por Ediciones Aurora de la capital de la República, su novela La vida ejemplar de Constantina. Vamos a hablar sobre esta obra que trata de congregar una temática de mucha actualidad en nuestro país a través de un personaje supremamente interesante, precisamente de Constantina, que es una funcionaria de una alcaldía procedente de unos sectores muy humildes, pero que alcanza, haciendo uso de sus atributos, entre otras cosas, unos niveles en la administración pública supremamente elevados. Doctor Rafael Ballén, cuéntenos más sobre esta novela. Bueno, pues ya ha hecho un buen resumen, Luis Alfonso, de esta novela. Se puede decir que el tema central de este relato es el abuso del poder y la corrupción. Todo lo que hoy estamos viendo en las noticias, la rama judicial, las altas cortes, los ministerios, las fuerzas militares, la Presidencia de la República, la DIAN, el Ministerio de Hacienda, los municipios, los departamentos, todo está recogido, todo eso está recogido en un relato de la vida de una mujer campesina que gracias a su inteligencia, porque lo era muy inteligente, excepcionalmente inteligente, va escalando desde su municipio, luego pasa por el departamento y luego llega a las fuerzas militares como secretaria y finalmente es asesora del presidente de la República y es la que hace las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia, que en la novela se llama Tribunal Supremo, por cuenta de un presidente que por supuesto el país sabe quién es y que en la novela no se menciona. Es decir, que estamos hablando de una historia que se puede encontrar en la vida real, ¿no? Sí, justamente el amigo nuestro Víctor Diosabá dice que es un relato real, pero que intenta ser una ficción. Sí. Que es un recurso que usan muchísimos escritores, apoyarse en la vida para producir su ejercicio literario. García Márquez decía, por ejemplo, que en nuestro país no se necesita sino tener una actitud de notario para ser un buen escritor, porque nuestra realidad es tan rica que la misma realidad parece un asunto de ficción. Eso es, incluso la realidad supera la ficción. La realidad supera la ficción. Supera la ficción, sí. Aquí tenemos la obra, este es el libro de Rafael Ballén, que está siendo presentado en la Feria del Libro y que se puede adquirir allí
por parte de todos los ciudadanos que están visitando los diferentes espacios que están presentes allí en el Boulevard del Río, que es en donde se está llevando a cabo la Feria del Libro. Ahí lo tienen, la vida ejemplar de Constantina. Esta tarde a las 5:45 va a ser la presentación, allí en el Boulevard del Río, en el auditorio que se llama País, 100 años de soledad, precisamente para hacer referencia a García Márquez. ¿Cómo se hace ese tránsito, doctor Rafael Ballén, de las letras tan crudas, tan complejas, para mucha gente tan aburridoras, del derecho, de las providencias, de las sentencias, de los códigos, de las leyes, a la literatura? Es decir, pasar de la realidad cruda a la ficción. Pues es un buen camino a recorrer, que yo le aconsejaría a todos los profesionales, no solamente a los abogados, sino a los médicos, a los odontólogos, a los ingenieros, porque la vida profesional va enriqueciendo muchas figuras, muchos hechos, muchas narrativas que muchas veces se desperdician. Entonces lo que uno hace es recoger esas experiencias y plasmarlas en un papel. En el caso mío, yo escribí mi primer relato por allá en el año 76, en una novela que la tengo todavía amarrada con cabullas en unos folders y que espero más adelante, después de haber escrito muchas novelas, desempolvarla a ver qué hablaba en esa época. Y aquí en el caso de Constantina, un poco lo que yo hago es hacer el recorrido de mi personaje central, que es Constantina, por todas las oficinas públicas por donde yo pasé en mi vida profesional, por los municipios, por el departamento, por la rama judicial, por las asambleas y finalmente pues por la Procuraduría General de la Nación. Volviendo un poco a Constantina, podríamos acercarnos un poco más para que el lector sepa con más precisión cuál es el personaje de la vida real que tipifica esta obra de ficción. Pues realmente el creador en ficción, que es la etapa más difícil, es crear. Una vez que uno crea la historia y crea el personaje, prácticamente el resto se va solo. Es una suma de muchas personas. Es decir, uno en la realidad no encuentra una mujer tan linda como es Constantina, que es una mujer preciosa, pero no encuentra tampoco una mujer que sea tan inteligente y tan audaz. Entonces hay que ir sumando. Entonces es la sumatoria de muchas personalidades que finalmente se crea con Constantina. Bueno, yo tengo una anécdota con el profesor Rafael Ballén porque hace exactamente 21 años él estaba presentando aquí en la ciudad un libro que es, pudiéramos decir, la antípoda de esta obra literaria, que es un libro de dura ciencia jurídica y de ciencia política. Estaba presentando un libro titulado La estructura del Estado, que hace referencia a todo un recorrido sobre la compleja y profusa estructura jurídica de Colombia, precisamente luego de que se aprobara la Constitución del año 1991. Él también es autor precisamente de la ilegitimidad del Estado, de Constituyente y Constitución. Son más de 20, cerca de 30 obras que el profesor Ballén tiene en su extensa producción intelectual. Y 21 años después nos encontramos ya con una obra que, como digo, es la antípoda, es el otro lado de su producción intelectual, una obra literaria. Pero también está Cenizas, que es del año 2016. Cuéntenos sobre Cenizas, profesor Ballén. Las Cenizas es la primera novela publicada, fue en el año pasado, y es la vida de un maestro de escuela, desde la escuela normal donde se forma el educador hasta el ancianato, pero no significa que todos los maestros de escuela terminen en el ancianato. Por supuesto que pueden terminar en una parcela, en una finca, cultivando hortalizas y enseñándole a la comunidad. El libro Cenizas, el personaje central
se llama Cipriano Alazán y toma el apellido Alazán de un caballito que lo transportaba todos los momentos del pueblo a la vereda porque gastaba 8 horas de camino. Hay una enorme lucha de los escritores que no tienen pues la fama de García Márquez, de Fuentes, de Vargas Llosa, etcétera, para publicar, para acercarse a las editoriales y que éstas acepten sus obras. ¿Cómo ha desarrollado usted esa lucha? Pues ha sido una lucha muy larga. Yo comencé a escribir hace 41 años. En 41 años he escrito más o menos 32 libros. Es decir, que he escrito un libro por cada año y medio. Y el primero me costó dificultad, me tocó prácticamente pagar la edición por mi cuenta y luego entregar esa edición a la distribuidora. Pero de ahí en adelante todas las editoriales me han publicado afortunadamente. Por supuesto que las regalías son muy pocas, no pasan del 10% y pues claro, 10% de 100 millones de ejemplares sería mucho dinero, pero uno pues tiene que conformarse con una edición de 1000 ejemplares, 2000 ejemplares. Que es muy alta, ¿no? Porque sí, hoy las ediciones no pasan de 500. De 500, de 300, de 200. En realidad hay muchos editores que lo que hacen es lograr poner en contacto el escritor con el público, también en un esfuerzo. Sí. Bueno, y usted también es un hombre que ejerce la actividad política, fue candidato a la gobernación de Cundinamarca, hace parte del Polo Democrático. ¿Cómo anda esa actividad política, doctor Ballén? Pues la actividad política en este momento comienza en ebullición, muy fuerte, muy activa, muy controvertida. Yo llevo observando la política colombiana unos 50 años y nunca había visto tanta incertidumbre. No sabemos a estas alturas, cuando faltan apenas 7 meses para elegir el presidente de la República, no sabemos quién va a ser. Siguen habiendo unos 30 candidatos en la palestra, pero Colombia atraviesa en este momento, desde otro punto de vista, por una gran alternativa, y es que hay varios candidatos de izquierda. Si la izquierda se uniera con el centro, lograríamos una gran alternativa y un cambio para Colombia. Usted es un hombre de izquierda, un hombre progresista que seguramente pues aspira a que haya también una salida con justicia social en nuestro país. ¿Cómo ve el proceso de paz? El proceso de paz realmente es una síntesis de lo que podría ser un programa democrático para el país. Ese es el aporte realmente de ese proceso de paz. Si se cumpliera esos acuerdos que se firmaron primero en Cartagena y luego en Bogotá, y se desarrollan esos acuerdos, sería un gran aporte para la sociedad colombiana. Finalmente, profesor Ballén, digámosle nuevamente a los caleños cuál es la hora de la cita y en qué punto allí en el Boulevard del Río de nuestra ciudad de Cali. Pues a todos los caleños y especialmente a quienes fueron mis alumnos en la Universidad Santiago de Cali, en la Universidad Libre, en el posgrado de Derecho Administrativo, los invito esta tarde a las 5:45. Ahí nos vemos en el Auditorio País 100 años de soledad. Auditorio País 100 años de soledad. Es un auditorio que reivindica el nombre de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Muchas gracias, profesor Ballén, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Y felicitaciones por esa obra, por ese esfuerzo, por esa dedicación al estudio, a la investigación, pero también a crear, a la ficción, como lo está haciendo ahora. Pues muchas gracias, Luis Alfonso, por este espacio que me da y por esa felicitación. Y lo seguiré haciendo. Seguramente nos volveremos a ver en otros 20 años presentando otro libro. Eso aspiramos, profesor Ballén, y le deseamos muchísima suerte y que siga siendo tan prolífico en la producción intelectual como lo ha sido hasta ahora. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.